Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y para mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Bienvenidos a este video que contiene un mensaje poderoso, precioso e inspirador. Para mí, el mensaje que contiene este video es muy especial porque está presentado por el licenciado José Alcides Guevara, un gran amigo, un gran ser humano, un hombre de Dios, a quien le doy la bienvenida a este canal. Antes de comenzar el mensaje que tiene como título La misericordia triunfa sobre el juicio, les digo que tenemos ya una página de Facebook oficial. Hay una página que se llama En Defensa de la Fe y tiene mi foto. Esa página no es mía. Si usted le dio me gusta y le dio seguir, si quiere seguir allí puede seguir, pero sepa que lo que allí publican no lo hago yo, ni mi esposa, ni nadie que nos represente. Por tanto, si piden dinero o si dicen alguna cosa sensible, que sepan que no es mi página. Aquí damos la cara, aquí decimos las cosas de frente, mirando a los ojos a la gente, sin miedo, pero también con mucho respeto. Pero tenemos una página de Facebook oficial. Debajo de este video queda la página para que usted, si quiere, vaya, le dé me gusta, le dé seguir y reciba las notificaciones de los mensajes que vamos a estar compartiendo en esa página. Los dejo con el licenciado en teología, José Alcides Guevara, y el mensaje llamado La misericordia triunfa sobre el juicio. Yo digo amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso está registrado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, versículo 18 al 20. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el título de nuestro tema, y con esta introducción le damos la bienvenida a toda persona que nos escuche. El punto que quiero señalar es la afirmación de Mateo en el capítulo 1, versículo 19. José era justo. Pero ¿por qué Mateo llama justo a José? No precisamente porque José haya pensado en aplicar la sentencia legal, sino porque fue movido a misericordia y practicó la misericordia. ¿A qué me refiero con aquello de aplicar la sentencia legal? Para José, hasta este momento, María había cometido adulterio o fornicación, porque estaba en embarazo y a José aún no se le había revelado que ese embarazo era un fruto o era una obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ordenaba la ley en casos como estos? Si vamos a Levíticos capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente, la aplicación de la sentencia no podía tener defecto, lo que quiere decir que al aplicar la ley contra una persona no podía concedérsele misericordia, porque la misericordia haría defectuosa la ley, y la ley decía que debía morir. Así que si el adúltero o la adúltera, después de recibir las primeras pedradas, despertara la compasión de los que ejecutaban la sentencia, ellos no podían decir: pobrecitos, perdonémoslos. No, después de ser llevada a juicio, la persona tenía que morir. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Hace ya bastante que me ha impresionado la afirmación que hace Mateo sobre José. José era justo. Pero para afirmar que una persona es justa, hay que tener evidencias que sustenten la afirmación. Debe haber unos hechos que respalden esa afirmación. Por ejemplo, de Jesús se dijo que fue bueno, generoso, bondadoso, compasivo. Pero ¿por qué se dijo eso? Porque sus hechos lo mostraron. En Hechos 10:38 se dice de él que estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo José
para que Mateo confirmara o evidenciara que él era justo. El texto dice quiso dejarla secretamente. ¿En quién estaba pensando José cuando procuró hacer esto? ¿En él o en ella? José no estaba pensando en sí mismo. Él no estaba cuidando su reputación, su honor o su buen nombre. José estaba pensando en ella. No quería infamarla. La traducción en inglés, la New Living Translation, utiliza el término disgrace, desgraciarla. José no quería desgraciar a María. José estaba pensando en el bienestar, la protección y la vida de María. Alguien podría decir, pero María no era adúltera ni fornicaria, y eso es cierto, María no había fornicado, pero José no lo sabía. En la mente de José, María era culpable, porque todavía Dios no le había revelado que lo que en ella había sido engendrado era del Espíritu Santo. Lo único que José sabía era que su prometida estaba embarazada, y de lo que estaba seguro es que ese hijo no era suyo. Ahora, ¿qué decía la Torá? En Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24 dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Allí se exigía una sentencia sin alternativa, un juicio sin misericordia, la pena de muerte. También indefectiblemente porque la ley lo reclamaba. Si un hombre se acostare con una doncella que consintiera en estar con él, estando comprometida con otro hombre, como sería en el caso de María, que estaba comprometida con José y resultó embarazada, pero no de José, los transgresores tenían que morir. Y es aquí donde vemos la grandeza de José. Y cuando digo grandeza, no lo digo en términos de exaltación, sino de admiración. Porque José no sabe que María lleva en su vientre el fruto del Espíritu Santo, pues si lo supiera no hubiese querido dejarla secretamente. Y sin embargo, no la hace comparecer ante un juicio de muerte. José no quiere la muerte de María, aún creyendo que lo ha engañado, como tampoco Dios quiere la muerte del impío, aún sabiendo que la merece. Entonces Mateo no vacila en registrar para todas las generaciones siguientes una caracterización de este carpintero. Sencillamente escribe, por cuanto José era justo. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. El evangelista no dice que José fue justo porque haya aplicado o intentado aplicar la ley. La intención del autor es dejarnos ver que si María hubiera quedado embarazada como fruto del pecado, igualmente José la hubiera perdonado, nunca la hubiera entregado a la muerte, porque este no era su carácter. Demostró que tenía un corazón compasivo, independientemente de que María fuera culpable o inocente. José era justo, y un hombre tal era el elegido por Dios para acompañar a María en la educación del santo ser que nacería. Ahora, 30 años después, este niño que nació, o sea Jesús, es confrontado por un grupo de hombres que dejan ver en su corazón, o que dejan ver lo que hay en su corazón más bien, que no es otra cosa, o que es algo muy diferente a la misericordia. Jesús los llama, en uno de sus discursos los llama homicidas, porque así como el proceder de José evidenció su carácter, es decir, mostró lo que había en su corazón, el proceder de estos hombres reflejó la maldad de sus almas. Estoy hablando de los escribas y fariseos que llevaron ante Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio, un evento que registra el Evangelio de Juan en su Evangelio, un evento que registra Juan, en su Evangelio en el capítulo 8. Juan no dice que la mujer sea víctima de una falsa acusación. Juan afirma que la mujer fue sorprendida en adulterio en el versículo 3. Así que Jesús se encuentra frente a un caso real de adulterio y se le insinúa que aplique la sentencia de Levítico 20:10, que muera. Pero Jesús no da un fallo contra la mujer, por el contrario, la justifica, no porque ella lo merezca, sino porque ella lo necesita. Y Jesús es bueno. Ese es su carácter. No vamos a decir que Jesús actuó misericordiosamente en la absolución de esta mujer porque tuvo el ejemplo de José.
Más bien podemos afirmar que José actuó misericordiosamente con María porque Jesús, aún antes de su encarnación, ya había derramado gracia sobre el corazón de este hombre. Hermanos, José fue considerado justo porque se negó a infamar. No quiso crearle mala fama ni deshonra a su prometida. No quiso ponerla en riesgo. No debió haber sido fácil para él. Podemos imaginarnos esta escena, este problema. Su prometida con quien se va a casar resulta embarazada. ¿Cómo reacciona una persona naturalmente? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? Lo importante aquí es cómo reaccionó José y cómo esta reacción le da el concepto de justicia. Este concepto de justicia en el Nuevo Testamento me impresiona muchísimo, porque Jesús dijo: cuando hagan sus actos de justicia, y se está refiriendo a la compasión, a la limosna, a la misericordia. O sea que una persona hace justicia es cuando hace misericordia, cuando tiene compasión por otros. No cuando le aplica la ley, no cuando le aplica el castigo, no cuando le aplica la sentencia o la ejecución o la muerte. Mucha gente dice que le caiga todo el peso de la justicia, pero en realidad están hablando de la venganza. Pero aquí el texto nos está diciendo que José fue justo porque tuvo misericordia. Entonces, esta justicia que propone Mateo, después de haber contemplado por mucho tiempo a Jesús, recordemos que Mateo escribió esto después de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Cristo y mucho tiempo después. Esta justicia que propone Mateo es una justicia basada en la misericordia, en el amor, basada en no dañar, en no ofender, en no lastimar, en no herir, en no difamar, en no criticar, en no juzgar. Esa es la justicia que propone Mateo, y esa es la justicia, o ese es el carácter que reflejaba Jesús y que deben reflejar sus seguidores. Porque yo puedo presumir ser cristiano, pero si mi manera de reaccionar, de escribir, es un juicio constante, es una crítica contra la persona, es algo lleno de odio, pues allí estoy reflejando que no soy cristiano. Hermanos, no digo que yo no lo haga, claro que sí lo he hecho. Muchas veces he juzgado, he criticado, he sido severo con mis juicios. Pero hoy el Señor nos está enseñando, a ustedes y a mí, o mejor a mí y a ustedes, que debemos comenzar a cambiar esa manera de reaccionar, a reflexionar, a examinarnos a nosotros mismos y a ver que Jesucristo tiene mucho todavía y muchísimo que enseñarnos con relación a ser cristianos. No nos quedemos solamente con la afirmación de que somos cristianos o pensar que lo somos porque asistimos a una iglesia. Debemos comenzar a reflejar ese carácter de Cristo para bendecir a otros y para bendecirnos a nosotros mismos también. Ahora, no vamos a juzgar el desamor de otros ni el carácter de los demás. La idea es que reflexionemos sobre nuestro propio carácter, sobre nuestras características para ver si se asemejan a las de Cristo, y si no, empezar a pedirle al Señor que nos haga como Jesús. Porque el Señor dice: sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Así que debemos pedir al Señor que nos haga semejantes a Jesús, que nos haga parecidos al Salvador. Y entonces, cuando nos hacemos parecidos, semejantes a Jesús, nuestra vida comienza a cambiar, porque nos llenamos de paz, de alegría, y las relaciones comienzan a corregirse, a mejorarse, a perfeccionarse. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos ha dado a nosotros también este ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación solamente la puede producir el amor. Que Dios en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este día que escuchamos, o cuando escuchemos este tema o leamos la palabra de Él, su palabra, su evangelio, su amor, nos llene, nos cambie, nos transforme y nos permita reflejar a ese Cristo amoroso que le salvó la vida a esta mujer desamparada, y que nos utilice también a nosotros para salvar la vida a otras personas. Que Dios nos bendiga en Cristo Jesús. Amén.